La gente suele pasar de largo sin mirar, pero aquella mañana el destino decidió detenerse. Bajo el rugido constante de la ciudad y el olor a café recién hecho, dos sombras idénticas emergían entre cartones y mantas gastadas. Nadie imaginaba que, en cuestión de horas, esas mismas sombras pondrían de rodillas a un hombre que lo tenía todo, excepto aquello que el dinero no puede comprar. Mateo y Simón eran gemelos, aunque el mundo ya no los llamaba por sus nombres. Para la mayoría eran solo, los chicos del puente, dos jóvenes sin hogar con los mismos ojos cansados y la misma sonrisa tímida que aún sobrevivía al frío. Dormían juntos desde siempre, primero por miedo, luego por costumbre, y finalmente porque el uno era lo único seguro que le quedaba al otro. Aquella mañana, mientras hurgaban en un cesto buscando algo que aún pudiera comerse, Mateo vio algo distinto, una cartera de cuero negro, impecable, pesada. La abrió con cuidado, como si pudiera morder. Tarjetas doradas, documentos perfectamente ordenados y un fajo de billetes que parecía irreal. Simón contuvo la respiración. Nunca habían visto tanto dinero junto, ni siquiera en sueños. En la identificación se leía un nombre que aparecía a menudo en los edificios más altos de la ciudad, en revistas, en anuncios de fundaciones: Alejandro Rivas. «Esto puede sacarnos de aquí», susurró Simón, con los ojos brillantes. Mateo cerró la cartera lentamente. «O puede meternos en problemas». Decidieron buscarlo. No por nobleza romántica, sino porque algo más urgente les apretaba el pecho. La tos de Simón llevaba semanas empeorando, y el frasco de medicinas que compartían estaba vacío. Caminaron durante horas hasta llegar a una torre de cristal donde el aire parecía distinto. Allí, entre trajes caros y miradas impacientes, dos jóvenes sucios y temblorosos no encajaban en absoluto. Alejandro Rivas estaba a punto de entrar a una reunión cuando los vio. Al principio, quiso ignorarlos. Luego reconoció su propia cartera en las manos de uno de ellos. El mundo se detuvo un segundo. «Señor», dijo Mateo, con voz baja pero firme. «Esto es suyo». Alejandro tomó la cartera, la abrió frenéticamente y comprobó que todo estaba intacto. Billetes, tarjetas, documentos. Levantó la vista, desconcertado. «¿Saben cuánto dinero hay aquí?», preguntó, casi incrédulo. Simón asintió. «Sí, señor». Hubo un silencio incómodo. Alejandro sacó algunos billetes y los extendió, como si fuera un gesto automático, aprendido. «Tomen. Esto es para ustedes». Mateo negó con la cabeza. «No queremos dinero». Alejandro frunció el ceño. «¿Entonces qué quieren?». Simón dio un paso al frente. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de debilidad. Solo necesitamos medicinas. Nada más». La expresión de Alejandro cambió. Algo en su rostro se quebró, como un cristal invisible. Miró a los gemelos con más atención por primera vez, los labios pálidos de Simón, la forma en que Mateo lo sostenía discretamente para que no cayera, la dignidad silenciosa en sus ojos. «¿Medicinas?», repitió, con la voz más baja. Simón asintió otra vez. «Para respirar mejor. Para que no empeore». Alejandro dio un paso atrás. El ruido de la ciudad volvió de golpe, pero ya no era el mismo. Sintió un nudo en la garganta, una presión antigua que creía enterrada. Recordó una habitación blanca, un monitor sonando, una promesa que había llegado demasiado tarde. Se pasó la mano por el rostro, intentando recomponerse. «Vengan conmigo», dijo finalmente. Los guardias dudaron, pero una sola mirada suya bastó. Los gemelos entraron al edificio, deslumbrados por el mármol, los ascensores silenciosos, el mundo al que nunca pensaron pertenecer. Alejandro los llevó a su auto, y durante el trayecto no dijo una palabra. Solo apretaba el volante con fuerza, como si cada semáforo le pesara en el alma. En la farmacia, no preguntó precios. Compró todo lo que el médico recomendó, incluso más. Cuando Simón tomó la primera dosis y respiró hondo, Alejandro se giró de espaldas. Sus hombros comenzaron a sacudirse. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente encontraron salida. «Perdí a alguien por no llegar a tiempo», murmuró,
sin mirarlos. Tenía todo el dinero del mundo, y no supe qué hacer con él. Mateo observó al hombre poderoso derrumbarse frente a ellos, y por primera vez comprendió que la miseria no siempre se nota en la ropa. El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo, cargado de algo nuevo. Alejandro se secó el rostro, respiró hondo y los miró con una decisión distinta en los ojos. Esto no termina aquí, dijo. Hay cosas que necesito hacer bien esta vez. En ese instante, el teléfono de Alejandro comenzó a sonar insistentemente. Miró la pantalla, dudó un segundo antes de contestar, y mientras lo hacía, un auto negro se detuvo frente a la farmacia. Dos hombres bajaron lentamente, observando a los gemelos con una atención que no parecía casual, justo cuando Simón sintió un mareo repentino y Mateo lo sostuvo con fuerza, sin notar que alguien, desde el otro lado de la calle, ya estaba tomando fotografías. Alejandro colgó el teléfono con el rostro pálido. Guardó el móvil en el bolsillo de su abrigo como si pesara demasiado y miró de reojo a los hombres del auto negro. No eran desconocidos para él. En su mundo, nadie lo era realmente. Suban al coche, dijo en voz baja. Ahora. Mateo no hizo preguntas. Simón apenas podía sostenerse en pie, así que Alejandro mismo lo ayudó a sentarse en el asiento trasero. El motor rugió y el vehículo arrancó mientras uno de los hombres del auto negro levantaba el teléfono, murmurando algo que el ruido del tráfico se tragó. Alejandro condujo varias cuadras sin decir palabra, cambiando de carril con una precisión nerviosa, hasta detenerse frente a un edificio antiguo, lejos de los rascacielos. Aquí estarán seguros, murmuró. El portero abrió sin preguntar. Alejandro era demasiado conocido. Subieron a un departamento amplio pero sobrio, sorprendentemente sencillo para alguien de su fortuna. Simón se sentó en el sofá, respirando con dificultad, y Mateo le dio las medicinas con manos cuidadosas. Alejandro observaba la escena desde la puerta, como si temiera interferir en algo sagrado. ¿Quiénes eran esos hombres?, preguntó Mateo finalmente. Alejandro dudó. Gente interesada en todo lo que me rodea, incluso en lo que no les pertenece. Simón levantó la vista. ¿Por la cartera? Por lo que simboliza, respondió Alejandro. Para ellos, el dinero es poder. Para ustedes, fue una prueba. El silencio volvió a caer. Desde la ventana se oía una sirena lejana. Alejandro caminó hacia una repisa y tomó una fotografía antigua, dos niños pequeños, idénticos, sonriendo frente a un lago. La sostuvo entre los dedos un instante más de lo necesario. Yo también tuve un hermano, dijo sin mirarlos. Gemelo. Mateo sintió un estremecimiento. ¿Qué pasó? Alejandro apretó la mandíbula. Elegí el trabajo. Elegí ganar. Pensé que siempre habría tiempo. Simón cerró los ojos, agotado. Aún lo hay, si uno decide usarlo. Esas palabras atravesaron a Alejandro como un golpe directo al pecho. Dejó la foto sobre la mesa y respiró hondo. Se quedarán aquí esta noche. Mañana veremos qué hacer. Esa noche, mientras los gemelos dormían por primera vez en meses en una cama limpia, Alejandro no logró conciliar el sueño. Caminaba de un lado a otro, revisando su teléfono, leyendo mensajes que hablaban de contratos, fusiones, amenazas veladas. A las 3 de la madrugada recibió un correo con una sola línea: devuelve lo que encontraste o habrá consecuencias. No estaba firmado. A la mañana siguiente, un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. Alejandro abrió apenas, esperando ver a los hombres del auto negro, pero era una mujer de cabello recogido y mirada afilada. Llegas tarde, dijo ella, entrando sin permiso. El consejo está inquieto. No me importa el consejo, respondió Alejandro. Ahora no. Ella observó el interior del departamento y frunció el ceño al ver a los gemelos. ¿Quiénes son? Mi prioridad, contestó él. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Te estás exponiendo. Mateo, que había escuchado desde el pasillo, dio un paso al frente. No queremos problemas. La mujer lo evaluó de arriba abajo. Los problemas ya los tienen, dijo con frialdad.
La pregunta es si él está dispuesto a cargar con ellos. Alejandro se interpuso. Basta. La mujer suspiró. Hay movimientos extraños. Alguien filtró información. Y ahora apareces tú con esto. Señaló a los gemelos. No es coincidencia. Simón tosió levemente. Alejandro se giró al instante. Necesita descansar. Todos necesitamos, respondió ella. Pero no todos pueden permitírselo. Cuando se fue, dejó tras de sí una tensión espesa. Alejandro se apoyó en la pared, como si el peso de los años hubiera caído de golpe sobre él. Si quieren irse, lo entenderé, dijo. Mateo negó con firmeza. No nos salvó para soltarnos ahora. Esa tarde, Alejandro llevó a Simón a un hospital privado. Ordenó exámenes completos, llamó a especialistas, ignoró llamadas entrantes. Mientras esperaba en el pasillo, observó a Mateo sentado con la espalda recta, atento a cada sonido que venía del interior. Nunca se separan, comentó. No sabemos hacerlo, respondió Mateo. Cuando éramos niños, nos dijeron que uno de nosotros nació primero. Pero nunca supimos cuál. Alejandro sonrió con tristeza. Eso no importa. Horas después, el médico salió con el ceño fruncido. Llegaron a tiempo, dijo. Pero necesita tratamiento continuo y un lugar estable. Alejandro asintió. Lo tendrá. Al salir del hospital, notaron un vehículo estacionado al otro lado de la calle. El mismo auto negro. Esta vez no se movió. Solo estaba allí, observando. Alejandro apretó los labios. Las cosas se van a complicar, dijo. Mateo miró a Simón, luego al auto, y finalmente a Alejandro. Entonces habrá que enfrentarlas. Esa noche, Alejandro recibió una llamada que cambió el rumbo de todo. Una voz distorsionada mencionó la cartera, los gemelos, y algo más, un nombre que Alejandro no escuchaba desde el funeral de su hermano. El teléfono cayó de su mano. En el silencio que siguió, Simón, desde el sofá, abrió los ojos y susurró. No fue casualidad que encontráramos esa cartera, ¿verdad? Alejandro no respondió. Caminó lentamente hacia la ventana y observó las luces de la ciudad, consciente de que algo mucho más grande ya estaba en marcha, y que los tres, sin saberlo, acababan de cruzar un punto del que no había regreso. Alejandro permaneció junto a la ventana varios segundos más, como si las luces de la ciudad pudieran darle una respuesta que él mismo se negaba a formular. Finalmente se giró, y en su mirada había una mezcla de miedo y determinación que Mateo no había visto antes. No fue casualidad, admitió. Nada lo ha sido desde hace años. Simón se incorporó lentamente. Entonces díganos la verdad. Alejandro tomó asiento frente a ellos. Por primera vez no parecía un magnate ni un hombre acostumbrado a mandar, sino alguien cansado de huir de sus propios recuerdos. Mi hermano se llamaba Gabriel. Antes de morir, descubrió algo que no debía. Un entramado de negocios, medicamentos adulterados, contratos firmados con sangre ajena. Yo, miré a otro lado. Mateo sintió un escalofrío. ¿Y la cartera? Gabriel la llevaba el día que desapareció, dijo Alejandro. No solo había dinero. Había copias, claves, nombres. Cuando la perdí esta mañana, supe que el pasado me había alcanzado. Simón apretó los dedos contra la tela del sofá. ¿Y por qué nosotros? Alejandro respiró hondo. Porque alguien quería que la encontraran ustedes. Dos jóvenes invisibles para el sistema, pero imposibles de ignorar si actuaban con honestidad. Los miró fijamente. Ustedes cambiaron el tablero. Un ruido seco resonó en la escalera del edificio. Pasos. Lentos, medidos. Alejandro se puso de pie de inmediato y bajó la voz. Váyanse a la habitación. No, dijo Mateo. Si esto nos involucra, nos quedamos. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Un golpe suave, casi educado. Alejandro abrió apenas. Del otro lado estaba uno de los hombres del auto negro. Sonreía,
pero sus ojos eran fríos. Señor Rivas, dijo. Nos preocupa su silencio. No estoy interesado, respondió Alejandro. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, mirando por encima de su hombro, y vio a los gemelos. Interesantes invitados. Mateo sostuvo la mirada sin bajar la cabeza. El hombre sonrió aún más. Qué curioso, 2 por el precio de 1. Lárguese, dijo Alejandro. El hombre suspiró. Pronto tendremos que hablar de cosas importantes. Medicinas, por ejemplo. Hay muchas formas de que escaseen. Simón tosió, involuntariamente. Alejandro cerró la puerta con fuerza. El silencio que quedó era espeso, cargado de amenaza. No podemos quedarnos aquí, dijo Mateo. Lo sé, respondió Alejandro. Y tampoco pueden volver a la calle. En menos de una hora, se encontraban en un automóvil distinto, sin logotipos ni choferes uniformados. Alejandro manejaba rumbo a las afueras de la ciudad, hacia un complejo discreto rodeado de árboles. Este lugar no figura a mi nombre, explicó. Gabriel lo usaba cuando quería desaparecer. Dentro, el aire olía a madera y a tiempo detenido. Había cajas cerradas, archivos, computadoras antiguas. Alejandro encendió una lámpara y el cuarto se llenó de sombras largas. Aquí está todo, dijo. La razón por la que quieren esa cartera, y ahora a ustedes. Mateo abrió una de las cajas. Documentos médicos, nombres de laboratorios, fechas. Esto explica muchas cosas. Simón se sentó con cuidado. ¿Qué espera de nosotros? Alejandro lo miró. Que sigan siendo quienes son. Yo he mentido toda mi vida. Ustedes no. Pasaron horas revisando papeles. Afuera, la noche avanzaba. De pronto, la electricidad parpadeó. Luego se apagó por completo. No es normal, murmuró Alejandro. Una linterna iluminó el pasillo desde afuera. Voces. Esta vez no golpearon la puerta. La forzaron. Alejandro reaccionó rápido, empujando a los gemelos hacia una salida trasera. Corran por el bosque, ordenó. Sigan el sendero hasta el río. ¿Y usted? Preguntó Mateo. Tengo asuntos pendientes. Simón dudó un segundo, pero Mateo lo sostuvo con fuerza y ambos salieron. El aire frío les cortó el rostro mientras avanzaban entre ramas y hojas húmedas. Detrás, gritos. Linternas moviéndose como luciérnagas agresivas. Llegaron al río justo cuando escucharon un disparo a lo lejos. Simón se detuvo, respirando con dificultad. No podemos dejarlo, dijo. Mateo miró el agua oscura. Si volvemos, todo esto no habrá servido de nada. Un motor se encendió en la distancia. No sabían si era ayuda o persecución. De pronto, una voz los llamó en susurros desde la orilla opuesta. Era la mujer del día anterior. Vengan, dijo. Si quieren vivir. Mateo dudó. Simón apretó su brazo. No tenemos otra opción. Cruzaron como pudieron, empapados y temblando. La mujer los condujo hasta una camioneta escondida entre los árboles. Alejandro confió en ustedes, dijo mientras arrancaba. Eso lo cambia todo. ¿Está vivo? Preguntó Simón. Ella no respondió de inmediato. ¿Aún? El vehículo avanzó por un camino estrecho mientras el cielo comenzaba a aclarar. Mateo miró a su hermano, luego a la mujer. ¿A dónde vamos? Ella esbozó una sonrisa tensa. A un lugar donde la verdad vale más que el dinero, pero donde también se paga un precio muy alto por decirla. En ese momento, el teléfono de la mujer vibró. Miró la pantalla, frunció el ceño y aceleró. Detrás de ellos, a lo lejos, otra camioneta encendió las luces, siguiéndolos, mientras Simón sentía de nuevo ese mareo familiar y la sensación inquietante de que el tiempo, una vez más, estaba jugando en su contra. La camioneta avanzó hasta que el camino de tierra se abrió en un claro inesperado. Allí, oculto entre árboles altos y silencio, había un edificio antiguo que no parecía hospital ni refugio,
pero tenía algo de ambos. La mujer detuvo el motor y por primera vez su expresión perdió dureza. Aquí termina la huida, dijo. Y empieza la decisión. Simón fue llevado adentro casi en brazos. Médicos que no hacían preguntas lo atendieron con rapidez. Mateo observaba todo con el corazón golpeándole el pecho, temiendo que cada segundo fuera demasiado tarde. Mientras tanto, la mujer se apartó unos metros y marcó un número. Está hecho, susurró. Ahora todo depende de ti. Horas después, cuando el sol ya había subido, Simón despertó respirando mejor que en semanas. Mateo soltó el aire que llevaba conteniendo demasiado tiempo. En ese instante, una figura apareció en la puerta. Era Alejandro. Herido, con el rostro marcado, pero vivo. Mateo se puso de pie de golpe. Pensamos que... Alejandro levantó una mano. No tan fácil, dijo con una sonrisa cansada. Aún me deben una conversación. Se sentó junto a la cama de Simón. Intentaron quebrarme, continuó. Me ofrecieron silencio a cambio de todo lo que siempre quise. Pero esta vez, recordé por qué perdí a mi hermano. Sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo. Todo lo que había en la cartera ya está en manos de quienes no pueden enterrarlo. Prensa internacional, fiscales, organizaciones médicas. No hay vuelta atrás. La mujer asintió. El sistema que los enfermó está cayendo. Lentamente, pero cayendo. Simón miró a Alejandro con los ojos húmedos. Entonces, ¿valió la pena? Alejandro apretó los labios. Valió cada golpe. Días después, la ciudad despertó con titulares imposibles de ignorar. Laboratorios cerrados, ejecutivos arrestados, fortunas congeladas. La historia hablaba de documentos filtrados, de un denunciante anónimo. No hablaba de dos gemelos sin hogar. Pero ellos sabían la verdad. Alejandro cumplió su promesa. No con caridad superficial, sino con compromiso. Simón recibió tratamiento completo. Mateo comenzó a estudiar. No porque alguien se lo ordenara, sino porque por primera vez podía imaginar un futuro sin hambre ni miedo. Antes de despedirse, Alejandro los llevó de nuevo al puente donde todo había comenzado. El ruido de la ciudad seguía siendo el mismo, pero ellos ya no lo eran. Nunca quise ser un héroe, dijo Alejandro. Solo alguien que no vuelva a llegar tarde. Mateo miró el lugar donde habían dormido tantas noches. Nosotros tampoco queríamos ser ejemplo. Simón sonrió. Solo queríamos medicinas. Alejandro rió suavemente, con lágrimas en los ojos. Y terminaron curando algo mucho más grande. Se abrazaron sin palabras. No como millonario y mendigos, no como salvador y salvados, sino como personas que, por un instante, eligieron hacer lo correcto cuando nadie estaba mirando. Con el tiempo, los nombres se olvidan, las noticias pasan, la ciudad sigue su curso. Pero hay historias que no dependen de la memoria colectiva, sino de lo que despiertan en quien las escucha. Porque a veces, la grandeza no está en lo que se posee, sino en lo que se devuelve. Y a veces, quienes no tienen nada, son los únicos capaces de recordarle al mundo lo que realmente vale todo.